un placer de verdad compartir contigo este ratito de conversación. Que Lo mismo me ha digo. dado la posibilidad, además nos acompaña Mercè Bray, que ha Hola, sido aquí Mercè. la enorme gran conectora entre nosotros y que le agradezco profundamente porque la verdad es que ha sido un placer y un gusto las veces que he podido conversar contigo y que ahora vamos a hacer en este directo también. Y Bueno, también ha sido un placer poder leer tu libro, El Club de los Directivos Inquietos, del que ahora hablaremos y compartiremos esas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena porque ha sido un libro para mí escrito, yo creo que desde la enorme generosidad, te lo decía antes por teléfono, ha sido un libro súper generoso, con muchas ganas de querer compartir, de querer llevar cosas útiles a los demás. Así que no puedo nada más que empezar por esa pregunta. Voy a hacer una breve presentación, Roberto, vale, también para que se quede en nuestro directo. Y a partir de ahí te lanzo esa primera pregunta, ¿vale? vale. Roberto Otamendi nació en Pamplona, está casado, es padre de 3 hijos, apasionado de la montaña, de la música y de conversar con buena gente, también del desarrollo de los negocios y de las personas. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha participado en diversos programas sobre gestión de liderazgo y desarrollo directivo, así como en formaciones relacionadas con el enfoque sistémico y su aplicación en las organizaciones. Sí, qué interesante todo esto. gracias. Sí. Su carrera profesional comenzó en el año 96, en el 1996, en la empresa KPMG, después trabajó en SAS Automotive y en 2005 se unió al equipo de laboratorio CINFA, donde actualmente es miembro del comité de dirección. Eso A iba lo a largo decir, de su trayectoria, perdona para que matizar, porque eso claro, efectivamente es cuando escribí el libro. Cuando escribí el libro era así. muy bien, Yo formaba muy parte bien. del equipo de dirección de CINFA y ha pasado un tiempo desde que escribí el libro y ahora ya, eso, como ya bien sabes, me desvinculé de CINFA y soy asesor independiente Asesor de CEOs. de CEOs, exactamente. Esa era la parte pero ahí está. Me parece fantástica tu puntualización y actualmente, como tú decías, Roberto, te dedicas al asesoramiento de CEOs y bueno, a lo largo de tu trayectoria has desempeñado diferentes funciones, responsabilidades, has dirigido equipos directivos y me parece interesante, como dices, constatando en primera persona que los directivos pueden ser agentes del cambio para mejorar la sociedad en la que vivimos. Así que Sí. fantástico, Roberto. Y la pregunta que me viene al leer tu libro es, ¿qué te ha llevado a escribir este libro del Club de los Directivos Inquietos? Sí, pues me han llevado muchas cosas. La verdad que al final, cuando empecé el proceso de escritura, bueno, fue en el año 2022, en mayo del 22, cuando empecé el proceso de escritura, entonces me habían llevado hasta ya muchos años de mi vida, ¿no? Un recorrido, una evolución. Entonces, pero en todo ese camino de la evolución de esos años, ya el punto importante que me puso ya manos a la escritura, manos a la obra, fue el pensar, bueno, el reconocer que a través de escribir el libro podía llegar de algún modo a otras personas que podían beneficiarse, que podían ser ayudadas por lo que en el libro cuento, que ese es mi propósito en el libro, que yo he tenido la circunstancia de trabajar en el mundo corporativo pues prácticamente 30 años y en el ejercicio de mi actividad directiva, pues he resultado ser inspirador para personas de mis equipos o para personas también con los que he entrado en contacto, ¿no? Y mi manera de ser y de trabajar, mi manera de ser en el trabajo, como digo yo, pues les ayudaba también a tomar conciencia sobre ellos mismos y a inspirarles también en su manera de trabajar, de ser y trabajar, y por tanto a hacer sus propias evoluciones, a encontrar su camino. Y esto que fue así, y varias personas me lo reconocieron, dije, bueno, pues ¿por qué no lo voy a escribir? ¿Por qué no lo plasmo en un libro para que así pueda llegar más fácilmente a otras personas pues que no van a entrar en contacto conmigo directo y si no, no llegaría a conocerles y no se sentirían inspiradas y a través del libro lo pueden hacer. Ujú. Y esa fue mi idea. Mi idea fue, ojalá que este libro llegue a cambiar un poquito, a facilitar un poquito a alguien que evolucione su propio camino,
¿no? Y bueno, pues con esa idea me puse a escribir y con esa idea nació el libro. Qué bueno. A mí me gusta mucho una frase que tienes aquí que dice, mi intención más profunda es contribuir a un mundo mejor. Esa, Sí, esa esa, frase me parece, esa bueno, de un frase, sentido y de un propósito magnífico. sí, yo ahora, por ejemplo, cuando me ha tocado ya, pues, dedicar muchos libros, ¿no? Firmar libros, me gusta poner, sigamos trabajando por un mundo mejor. Ujú, Yo trabajo por un mundo mejor, creo que hacerlo desde mi actividad profesional es la manera que tengo de desplegar las cualidades y los talentos que se me han dado, que he recibido. Y entonces podemos trabajar por un mundo mejor, podemos contribuir todos, cada uno a su manera, hacia mejorar muchos aspectos que tienen que ser mejorados en este mundo. Ojalá consiguiéramos todos, pero creo que eso no lo veremos. Pero creo que cada uno de nosotros sí tiene esa capacidad. Fue Gandhi el que dijo, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Con lo cual tenemos esa capacidad, yo además lo asumo como responsabilidad, pero sobre todo es que tenemos esa capacidad, ese poder, esa oportunidad. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer, no? Pues sí, mm, trabajemos, cambiemos el mundo, hay posibilidad de hacerlo y cada uno en su ámbito, con sus cualidades y con la influencia que tenga y con su propio saber hacer en el aspecto que sea, podemos contribuir, sin duda. mm. Quizás hay dos cosas que has dicho, Roberto, que me resuenan mucho, ¿no? Y me gustaría trasladártela. Por un lado, el ser conscientes de que no solo tenemos la capacidad, sino la responsabilidad. Eso no es fácil. Asumir nuestra parcela o nuestra poquito de responsabilidad no siempre es fácil, es un recorrido. Yo siempre digo que asumir toma de decisiones, puestos de responsabilidad es realmente complicado. O sea, no todo el mundo que se le ofrece la posibilidad o la oportunidad quiere asumirlo, ¿no? Y eso es porque realmente sabemos que ahí, bueno, estamos en primera línea y nos va a tocar tomar a veces decisiones complicadas, ¿no? Pero además, muchas veces quizá por desconocimiento de cuál es nuestra capacidad de influir. A mí me gusta mucho como tú lo dices, ¿no? Como decía esa frase de Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, porque de verdad cuando cada uno de nosotros ponemos un poquito algún cambio siempre alrededor nuestra, aparte por supuesto de un cambio interior, que ahora hablaremos también de esa parte que me parece muy interesante del libro. Eh, a ejercer esa capacidad de influir en otros es realmente muy potente y las personas muchas veces por desconocimiento o no creemos que tenemos algo importante que decir o que compartir y muchas veces hay personas que influirían positivamente en los demás si se abriesen, por ejemplo, ¿no? Sí, En vuestro caso, en tu caso, que has estado durante mucho tiempo dirigiendo equipos, tomando decisiones en primera línea y quererlo plasmar en un libro es sin duda, como yo te decía, un símbolo de generosidad, de sí. querer aportar. En ese sentido, precisamente los directivos, los líderes, tienen una gran influencia porque son referentes, se les mira, tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de influencia en equipos más o menos grandes, o en cualquier caso también en un aspecto horizontal sobre otras personas. Y el directivo, sin lugar a dudas, tiene poder, tiene autoridad, muchas veces jerárquica, formal, también tiene otra Sí, autoridad moral, ojalá que la tengan también los líderes. Y esa autoridad, esa capacidad, ese poder es algo positivo, porque es un poder que es una potencialidad, es una posibilidad y es una oportunidad. Entonces, sin duda. se puede ejercer de un modo positivo o de un modo negativo. Un modo negativo es cuando se hace de un modo egoísta. Entonces, un modo egoísta, individualista, pensando en un bien propio o en una ventaja para ti mismo, bueno, pues eso se hace cuando la persona no va más allá de sí y no tiene esa conciencia de pertenecer a un colectivo, a una comunidad, aunque tenga la conciencia, digamos, la tiene como muy escondida, ¿no? Porque somos conscientes de que todos formamos parte de esto. Ahora bien, ¿qué queremos hacer con esta pertenencia, con este formar parte? ¿Queremos contribuir a mejorar o estamos mirándonos nuestro propio ombligo?
Con lo cual, como bien dices, eso tiene que ver mucho con esa conciencia interior, con ese nivel de conciencia de la persona que va más allá de sí misma. Es como va desde sí hacia los demás. Se mueve también para querer ayudar, para querer contribuir, para... En el fondo se mueve por querer a los demás Sí, también, no solo por quererse a sí mismo. ¿Vale? así Entonces, es. ese ejercicio de la responsabilidad habitualmente llega cuando la persona es consciente que lo que puede hacer va más allá de su propia ventaja, de su propio beneficio, y que realmente es mucho mayor el beneficio para uno cuando te das hacia los demás. Eso sí parece, en el fondo, como suele decir un amigo mío, dice, yo soy un egoísta. Yo trabajo mucho por los demás, pero es porque yo así disfruto y estoy muy satisfecho. Y bueno, pues bendito egoísmo, cuando el egoísmo es ese, ¿no? Sí, Entonces, sin esta duda. parte de trabajar por los demás, asumir esa responsabilidad y ejercer esa capacidad de influencia, ese poder, pues es maravilloso cuando se hace de modo consciente y de modo proactivo. Y ojalá todos lo hiciéramos y viviríamos en un mundo mejor, sí. Además, sin duda, a mí me gusta llamarle que el legado, la huella que nos gustaría dejar en este mundo, ¿no? Me gusta verlo desde ahí por eso, ¿no? Porque al final se va a quedar impregnado algo de nosotros y el concepto de huella me lleva un poco a que aquello que se queda, o sea, aquello que no hacemos nosotros se queda por hacer, porque cada uno tenemos una huella única, somos capaces de inspirar de una manera distinta, diferente y asumir esa responsabilidad que al principio puede dar un poco de vértigo, en realidad luego, como bien decías, ¿no? Te llena de alegría el ser útil y el servir a los demás, ¿no? Es muy interesante también, Roberto, lo que dices de la conciencia, sobre todo porque escuchándote me venía, ¿qué te ha ayudado, por ejemplo, a ti a elevar ese nivel de conciencia y verlo desde ese modo? ¿Qué fue qué inquietud, utilizando tu término, te ha llevado a ir por ahí? Mira, pues en mi caso fue un proceso de evolución lento, yo soy de cocción lenta, es decir, no fue un cambio radical, disruptivo, no, sino que pues con el paso de los años, ya desde joven, incluso en el instituto, a mí me gusta mucho la filosofía, yo tenía, bueno, pues esas preguntas que se hacían los grandes filósofos clásicos, bueno, y todos los demás después también, ¿no? Pero pues a mí me gustaba, ¿no? Tenía esa curiosidad también, ¿no? Entonces esa curiosidad por la filosofía la tenía ahí desde el origen. Luego, aunque estudié administración y dirección de empresas, que eso de filosófico parece que tiene menos. Luego también fui desarrollando esa curiosidad de conocerme a mí mismo desde un ámbito psicológico, ¿no? Y entonces, la parte de la psicología también, bueno, pues fui leyendo cosas, fui aprendiendo de un modo sencillito, ¿vale? Pero sí iba como avanzando en conocerme a mí mismo, en conocer también pues, las cualidades o las circunstancias que rodean a las personas. Eso también me llevó pues, a esas preguntas más existenciales, ¿no? Como digo, pues más filosóficas que estaban por ahí. Pero con el paso de los años lo fui haciendo de un modo más consciente, ¿no? Y fui formándome, fui aprendiendo, fui leyendo de una manera también autodidacta, pero bueno, claro, hay muchísimas cosas, muchísimos referentes a los que leer. Sí. Y esto también me fue llevando como un poquito más a una parte espiritual. Una parte espiritual, porque en el fondo yo creo que todos somos seres espirituales, que hay algo que nos trasciende, cada uno lo podemos llamar como cada uno lo considere, sea un dios, o sean muchos dioses, o sea la naturaleza, o sea cualquier otro aspecto que trasciende más allá de uno mismo. Entonces, yo fui despertando mi nivel de conciencia o elevando, como decías tú, a través de estas preguntas que me iba indagando a mí con respecto pues, a esta no sé cómo decirlo, como este universo en el que vivimos, que no dejamos de ser pequeñas criaturas en medio de una inmensidad a lo largo de una inmensidad de años también, ¿no? Entonces, Ujú. yo decía, vale, dentro de mi pequeñez también hay algo, como bien decías antes, que es una huella que puedo dejar, porque no quiero dejarme llevar por la inercia, quiero actuar de un modo responsable, quiero actuar de un modo en el que de algún modo yo dirija mi propia existencia, Mm. siendo consciente que hay muchísimos aspectos que se escapan a mi control, que es imposible de controlar y no pretendo controlarlos, pero sí de un modo que yo sea capaz de
de vivir aquello que quiero vivir. Y eso no es precisamente todo lo contrario de dejarte llevar por la inercia, ¿vale? Con lo cual, la manera en mi caso de ir elevando, de ir transformando mi nivel de conciencia fue mucho por ese autodescubrimiento que iba haciendo sobre mí a partir de cuestiones que iba aprendiendo, pues unas más filosóficas, más existencialistas, más espirituales, y luego también llegando al convencimiento de que de algún modo cada uno de nosotros tiene unos dones, unos talentos, unas cualidades que tienen un propósito, que tienen un fin, que no son solo para mi propio disfrute, sino que es, bueno, pues para poder dejar esa huella que mencionabas antes, ¿no? Y por tanto, pues sería una irresponsabilidad por mi parte no hacerlo. Y yo sí creo en esa parte de la responsabilidad colectiva, que no espero que los demás hagan por mí lo que está en mi mano hacerlo. Entonces, no espero que me solucionen los problemas, no sé, las instituciones, etcétera. A algunos les tocará a ellos, pero otros me toca a mí. Y los que yo puedo, no quiero dejar de hacerlos. Bueno, además, es un ejercicio, como bien decías, ¿no? De una autoindagación, de una exploración interior, de una búsqueda de sentido, de ver el para qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida humana en mayúsculas, no solamente el hecho de vivir, sino de vivir en mayúsculas, qué puedo hacer yo. Un ejercicio que además va un poco en contra de lo que biológicamente venimos un poco predeterminados, ¿no? Porque el cerebro está sobre todo hecho para la supervivencia. Si considera que tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues se relaja un poquito más y lo que procura es ahorrar energía. Y esto es todo lo contrario, esto es meterle energía, mucha energía a veces para llegar a esa autoindagación y por eso creo que todavía hay muchas personas que no se han animado a hacer ese ejercicio, pero que es fantástico que compartas, Roberto, porque al final todos aportamos, ¿no? Y esa visión desde tu propia experiencia servirá y sirve y ya está sirviendo a otras personas para que se anime a decir, es que merece la pena hacer el esfuerzo porque es algo que te puede cambiar completamente tu posición de cómo estar en la vida. Tener la sensación de llegar al final y decir, bueno, pues esto para mí ha tenido un sentido, he vivido en mayúsculas y he vivido con un propósito, o simplemente cuando ya estoy llegando al final he pasado por aquí casi sin darme cuenta y sin conciencia de para qué he estado aquí y quién soy, ¿no? Muy relacionado, íntimamente ligado con lo que decía Viktor Frankl también, ¿no? En su libro del hombre en busca de sentido, ¿no? Sí, Y más recientemente leía también un libro que decía el hombre es un ser espiritual, ¿no? Enlazando con lo que decías antes también, ¿no? Esa búsqueda de espiritualidad quizá nos eleva también esa conciencia, ¿no? Es decir, no solamente tengo que cubrir unas necesidades humanas, sino hay algo que me trasciende, hay algo que se queda, hay algo que resuena con nosotros, ¿no? Y tiene que ver más con esa parte más espiritual, que bueno, es un término que poco a poco se va colando también en las organizaciones, por un lado y por sí. otro. Sí, al final se va colando porque las personas nos estamos volviendo a hacer permeables a esa espiritualidad. Porque si miramos la vista atrás, yo no soy antropólogo, pero por lo poquito que he leído es que antropológicamente se ha demostrado que la espiritualidad ha estado presente en todas las culturas a Eso lo es, largo de todo el planeta Tierra. así Entonces, es. quizá hemos pasado por una etapa de unos cientos de años en los que la espiritualidad luego se ha ido confundiendo con la religión, Sí, luego hemos visto también como dificultades que vienen acompañando a la religión y a abusos de poder, y entonces parece como que se ha ido denostando la espiritualidad, aunque realmente lo que está pasando ahora es como que está resurgiendo, ¿no? Y está resurgiendo quizá también como movimiento en contraposición a ese individualismo, que es lo que ha primado durante también una larga época. Entonces, esa situación que las personas estamos aprendiendo a vivir de nuevo, que es la espiritualidad, obviamente se cuela en las organizaciones, porque las organizaciones somos personas. Entonces, así como se cuela de algún modo en una organización el problema familiar que yo tengo un día en concreto,
pues también se tiene que colar claro. esta inquietud que yo tengo, sea espiritual o sea de otra índole. Entonces, Ujú. de modo natural, las personas nos acompaña este sentido o esta búsqueda de sentido y eso entra en las organizaciones. Las organizaciones creo que se equivocarían si pusieran unas vallas, unos filtros que impidieran eso. Porque en una organización la persona tiene que estar completa. No, no, no aporta gran cosa o aporta poco cuando te pones una máscara, una careta, una coraza o un personaje y te desdoblas, ¿no? Eres un tipo de persona dentro de la empresa y eres otro tipo de persona fuera de la empresa. Bueno, yo creo que eso aporta poco. Aporta más cuando somos completos. Sin duda, pero es verdad que durante una época importante y de nosotros lo hemos vivido también en nuestra etapa educativa, era como todo lo que era parcela personal, ámbito emocional, era como se tenía que quedar fuera de la parte más profesional. Era como que si le quitase rigor a esa persona profesional. Y es justo todo lo contrario, ¿no? Precisamente eso lo vemos como uno de los, para mí, uno de los grandes estilos de liderazgo es autenticidad y esa vulnerabilidad, porque al final son las personas que conectan con los equipos, ¿no? Yo ayer estaba trabajando en Sevilla con un equipo y una de las, porque son varios compañeros, pero una de las CEOs decía, es que yo también tengo preocupaciones y también siento la incertidumbre y se estaba mostrando con esa autenticidad y el equipo estaba realmente empatizando con Claro. su comunicación. Algo que a lo mejor antes era como impensable, ¿no? ¿Cómo yo voy a mostrar vulnerabilidad o sensibilidad? Bueno, era algo totalmente impensable, pero afortunadamente eso ha ido permeabilizando porque al final, como tú decías, Roberto, las organizaciones, las empresas la componen personas y las personas al final buscan lo que en ese momento requieren y necesitan. Y la espiritualidad siempre nos ha acompañado al ser humano, ¿no? Y es como después de vivir años difíciles tras una pandemia, toda esa etapa emocional que estamos sufriendo, que por ejemplo en mi ámbito desde la psicología y desde la empresa lo conocéis muy bien también, hay ahora mismo hay una pandemia de sufrimiento emocional porque las personas necesitan volver a conectar con algo más, no solamente con ir al trabajo, sino qué sentido tiene esto que yo estoy haciendo, el para qué, el propósito que hablábamos antes. Y ahí es indiscutible que vamos a conectar con una parcela mucho más espiritual y que tenga un valor mayor, ¿no? Para nosotros, para elevar ese estado de conciencia. De todas formas, Roberto, no es fácil todavía cambiar el paradigma, ¿eh? Es uno de los grandes hándicaps que tenemos ahí. Y yo incluso tenía una pregunta que la comparto algunas veces en mis vídeos y ¿es posible ser un líder o una líder saludable en un mundo que todavía no es demasiado saludable? ¿Podemos llegar a eso? ¿Tú qué Sí, piensas? sí es posible, absolutamente. Es posible, en ocasiones es difícil, en ocasiones muy difícil, pero posible es. Entonces aquí también viene, coge mucha fuerza la autoconvicción de que es posible y de que tiene sentido para uno mismo en primer lugar, aunque Exacto, quizá claro. los frutos se vean más tarde o incluso no llegues ni a verlo, pero Sí, como decíamos antes, hay que seguir intentándolo. ¿Y el mundo es saludable o no es saludable? Bueno, hay de todo. Hay una parte que es pues como un mundo empresarial más sano, otro pues un poco menos, yo diría también como un poco más viejuno, arcaico, que más inmovilista, más pensando en los privilegios y como decía antes, en el egoísmo. También hay una parte que cada vez es más incipiente y cada vez está cogiendo mayor peso, que tiene que ver pues, con la economía de impacto, con economías solidarias, que tiene que ver también con esa búsqueda de un propósito corporativo y con poner la sostenibilidad en el centro y querer contribuir a solucionar los retos globales como el cambio climático o las desigualdades sociales. ujú, ¿Vale? Entonces, eso también está ahí. En cualquier caso, lo que sí también estamos viendo es que los líderes saludables cada vez van cogiendo más fuerza. Es
nos atrevemos más a ser líderes saludables y especialmente, como estabas diciendo antes, en esta faceta interpersonal, donde mostramos nuestra vulnerabilidad, donde establecemos relaciones de confianza con los equipos y no relaciones jerárquicas autoritarias basadas en el miedo, ¿no? Porque para que las cosas sucedan en una empresa, tiene que haber una relación. Entonces, podemos elegir qué tipo de relación establecemos entre las personas. Cuando es una relación desigual, desequilibrada, de yo mando, tú obedeces, pues, bueno, pues igual eso tiene, puede tener más o menos recorrido, pero en cualquier caso tiene muy poca profundidad. Cuando establecemos una relación de confianza, entonces las cosas suceden de un modo más natural y se promueve el impulso de la organización, del negocio, y para que establezcamos ese tipo de relaciones de confianza, como decíamos antes, la relación interpersonal tiene que estar igualada y, por tanto, también en vulnerabilidad y en mostrar cada uno pues quién es en el fondo y cómo está viviendo las circunstancias que está viviendo. Y por eso cada vez es más frecuente que los CEOs, que los directivos, que los líderes muestren con transparencia cómo viven ellos también las circunstancias, porque no son Supermanes o Superwoman que pueden con todo y no, son personas también, con un tipo de responsabilidad distinta, pero son personas con sus circunstancias. Sin duda, sin duda. Y también porque, bueno, al final, qué importante el ejemplo, el referente, la persona que te inspira, que tú dices, mira, es que le está dando resultados de verdad. El tener esa comunicación honesta, el mostrarse auténtico o auténtica, eso le está realmente conectando de verdad con el compromiso de las personas que quieren de verdad trabajar en la empresa y aportar valor como profesionales, ¿no? Y yo lo veo continuamente y me imagino que te pasará también, ¿no? Como cuando establecemos esa comunicación mucho más honesta, de manera mucho más natural, todo el mundo de repente tiene esa apertura, se provoca esa seguridad psicológica y al final todos quieren aportar más y estar ahí y establecer un compromiso, algo que hasta hace muy poco hemos hablado de niveles muy bajitos de compromiso con las empresas, ¿no? Entonces, bueno, si es que tenemos las herramientas, los recursos están, solamente tenemos que hacer buen uso de ellos, ¿no? Y para eso, empezar, como tú decías, primero por nosotros, que tener esa autenticidad, esa honestidad, no resulta sencillo, es un recurso muy útil pero que hay que profundizar y eso significa trabajar mucho además en Sí, ello. y esa parte la llamo escucharse a uno mismo. La Ujú. escucha siempre es fundamental. Entonces, por supuesto, hay que escuchar a los demás y a través de esa escucha a los demás, de conocer sus opiniones, sus intereses, a través de ese empatizar con sus situaciones, se crea ese clima en el que, aunque quizá no se pueda dar una respuesta en el momento, pero sí lo tienes en cuenta y sentirse escuchado es muy motivador para alinear a los equipos. Y en ese sentido, escuchar es escucharte a ti mismo también. Y ese escucharte a ti mismo, conocerte cada vez más, es fundamental para realmente que la alineación sea genuina y que no sea solo un artificio, ¿no? Entonces, sí, eso es como ese paso del autoconocimiento que decíamos antes, bueno, pues para que vaya fructificando y solidificando esas relaciones que facilitan que las actividades sucedan. Si tuvieras, Roberto, que compartir algún recurso, alguna herramienta que te ha servido, que te ha sido útil o que ha tenido un impacto importante en ese desarrollo, en ese escucharte, ¿cuál te dirías? ¿Cuál te vendría? Pues me vienen muchas, pero por elegir una, yo hablaría de la teoría U, de Otto Ujú, Scharmer. Otto Scharmer es un profesor del MIT en Massachusetts, entonces digamos que no es un cualquiera. Otto Scharmer es un señor catedrático del MIT. Entonces, Otto Scharmer hace años desarrolló la teoría U, de U ujú, Theory. Entonces, esa teoría U, simplificándola mucho, 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 nos facilita ir haciendo un movimiento así en U, que es como que vas bajando para luego subir, ¿no? Y en el bajar, por ejemplo, a nivel de escucha, significa eliminar la voz del juicio para poder
escuchar de un modo abierto, sin juicio, eliminar la voz del escepticismo para poder escuchar con un corazón abierto y luego eliminar también la voz del cinismo y así también escuchas con la voluntad abierta. Entonces, lo que haces es como que abres mente, corazón y voluntad, y ese proceso de escucha es como que te permite conectar con, digamos, con la realidad, con el fondo de cada uno, con, podríamos llamarlo, con esa parte más espiritual que decíamos, con esa verdad de cada uno y desde esa situación, digamos, que de estar conectado contigo mismo y con tu esencia, te permite avanzar y hacer el camino nuevo, el que toque. ¿Vale? Entonces, la teoría U, hay muchos vídeos que lo explican mejor que lo que he hecho yo así ahora en Lo 30 segundos. compartes aquí, lo compartes Bueno, además en sí, el también libro. porque Está es una también. herramienta que me parece muy interesante, pues Sí. la teoría U es una herramienta que facilita este movimiento de autoconciencia y también facilita, es una buena herramienta para el ejercicio de liderazgo. Es una muy buena herramienta y no es una herramienta simple ni sencilla, es una herramienta que requiere esfuerzo y tiempo, como decíamos, y apagar ese ruido que todos tenemos continuamente, ese juicio mental, porque al final, bueno, nuestra mente está todo el tiempo desarrollando y creando su propio diálogo y normalmente nos va llevando al pasado, al futuro, para intentar interpretar y salir de la situación lo mejor posible. O sea, aquietar la mente y profundizar en esa escucha interna. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien hacerlo a través de los ejercicios de mindfulness, de atención plena, de meditación. Pero siempre animo, siempre digo que las personas busquen su recurso, el que más Eso es. con el que mejor se puedan conectar en ese momento. Porque no pasa inmediatamente, al menos yo hablo desde mi propia experiencia, no surge inmediatamente, pero cuando consigues hacer una práctica con cierta, bueno, la continúas en el tiempo, es casi magia, ¿no? De repente desaparece ese ruido mental y empieza a florecer como una intuición, una voz interna que casi desconocías, que estaba Sí, ahí, que vivía contigo y a veces te trae mensajes muy absolutamente. potentes, porque y Absolutamente. ahí entra la apertura de corazón que decías en este ejercicio también, ¿no? Porque yo tengo que apagar el ruido y el juicio, pero también tener el corazón abierto a lo que me venga, ¿no? Al final sabemos que en el corazón también hay neuronas. Según los estudios y las investigaciones, hablamos de unas 40.000 neuronas, con lo cual tenemos un corazón pensante y sintiente. Entonces, es otra manera de aprender a escuchar y a escucharnos. Y luego, por supuesto, tener la voluntad de tomarnos esa palabra o eso que aparece como una posibilidad de exploración y de indagar, que a veces puede ser inquietante incluso, ¿no? Porque puede estar Sí, muy alejada de lo que hasta ese momento para nosotros podía tener un sentido. Eso hay que saber manejarlo también. sí, porque además esa parte es contraria al control. Es tener la voluntad Efectivamente, abierta es contrario al control eh, al que vamos casi inconscientemente por la seguridad que nos proporciona el control, ¿no? eso es. Pero sí, Mm. como decíamos, fácil no es, pero es una buena herramienta. Sin duda, sin duda. Yo doy fe que es una magnífica herramienta. Y desde tu experiencia también, Roberto, ahora mismo, ¿cuál dirías tú que son los principales desafíos con los que se están enfrentando estratégicamente tanto las empresas como los líderes y las líderes? ¿Cuál dirías tú que son esos principales desafíos que tienen? Con la experiencia que estoy teniendo yo, bueno, ya, digamos, de mis tiempos también de ser miembro de Laboratorios TINFA y como directivo allá, y ahora también con esta labor que ya llevo 6 meses haciendo de asesor de CEOs y por tanto viendo otras empresas, otros directivos, eh, los desafíos que a mí me parece que son más relevantes y que estoy viendo cada vez más emerger con más fuerza, son los desafíos que tienen que ver con que la empresa ya cada vez mira más a su entorno, mira más a sus grupos de interés, a sus stakeholders y no mira solo a sus accionistas.
Ujú, Entonces, esto es un gran desafío, es no poner el foco solo en la rentabilidad para el accionista, sino ponerlo en crear valor para todos los grupos de interés. Que esto es lo que definió la teoría de los stakeholders que desarrolló Edward Freeman pues hace casi 40 años y a la que se le ha hecho poco caso poco en caso. estos años, pero ahora cada vez se le hace más y se le hace Sí, más y lo estamos viendo a través pues de cómo está evolucionando el propósito corporativo, cómo está, hablamos ahora del Purpose Driven Organizations, hablamos de economía de impacto, ujú, entonces hablamos de que ya no se mira solo la rentabilidad para el accionista, estamos moviéndonos desde ese paradigma a un paradigma en el que las empresas quieren crear valor para todos los grupos de interés. Este es un grandísimo desafío. Hay empresas que abrazan desde su nacimiento esta filosofía o este paradigma, y hay otras que tienen que cambiar mucho para hacerlo, pero ven que tienen que hacerlo. Lo ven por dos motivos. Por un motivo, porque ya hay estudios que están diciéndonos año tras año, como el Trust Barometer de Edelman, el barómetro de confianza de Edelman, que está manifestando que la ciudadanía confía en las empresas, en las organizaciones, confía más que en otras instituciones, como la administración pública o hasta el tercer sector. Confía en las empresas para ayudar, para solucionar los retos globales a los que nos enfrentamos como humanidad. ujú, Confía en ellas por su capacidad, por la capacidad que hay y también por la integridad de las empresas. Entonces, esto es un parámetro importante, un indicador importante de que la ciudadanía está demandando a las empresas no hacen oídos sordos, pero es un desafío hacer este movimiento. Y por otro lado, también las empresas, más allá de este tipo de informes, lo están viendo porque nos lo están diciendo las jóvenes generaciones alto y claro, como estamos viendo ahora, pues con las acampadas, por ejemplo, contra Israel por la guerra que hay en Gaza. así es. ¿Vale? Entonces, ya no vale mirar las empresas como se han mirado pues durante estos 50 años o incluso desde la revolución industrial. Ese es un gran desafío. Y es un gran desafío porque no es fácil hacer esta evolución, este cambio en las empresas. Hay empresas que no saben cómo. Hay empresas Ujú, que también lo ven como un riesgo. Lo ven como un riesgo sí. porque pierden o ganan menos, por decirlo así, rentabilidad, pierden también capacidad de decidir únicamente ellos como accionistas o como consejo de administración y tienen que atender demandas o expectativas de los grupos de interés. Grupos de interés, pues que hace unos años podían ser los clientes, pero es que ahora va mucho más allá de los clientes o de los empleados propios, que es toda la sociedad en la que una empresa tiene su actividad. Ujú. Eso es un gran desafío, sin duda. Sin duda alguna, sin duda alguna, incluso, como tú decías, no hay algunas que ya parten desde esa filosofía de quererlo hacer así, pero hay muchísimas empresas que están aprendiendo por el camino, porque en su ADN no estaba ese formato, ¿no? Venían de un paradigma completamente diferente, ¿no? Donde estaba sobre todo sobre la mesa dar unos resultados a una parte y ahí había que poner prácticamente todo el esfuerzo y todo el foco, ¿no? Pero esto es ampliar la mirada y como bien apuntabas, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las nuevas generaciones vienen impulsando mucho ese movimiento de queremos ver y confiamos, ¿no? Qué interesante esto que decías y yo comparto, ¿no? También confiamos que sois vosotros, las personas que estáis en la toma de decisiones desde la empresa, los que podéis ayudar a impulsar este movimiento de cambio, Sí, de hacer las cosas de una manera diferente. Claro, es tanto un reto, un desafío como yo diría que una magnífica motivación, ¿no? Para decir, bueno, qué oportunidad que tenemos como empresa de hacer algo en positivo a nivel social, ¿no? Y marcar esa diferencia. Y no solamente porque claro, el problema ahora que tenemos es el tema de tener esta conexión en las redes sociales, que es magnífico, ¿no? Pero muchas veces no nos permite mirar
hacia otro lado y estamos demasiado tiempo mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, confundimos eso con la realidad y ahí muchas veces caemos, bueno, pues quizás si hacemos un marketing adecuado, solventamos esta famosa palabra que se ha puesto de moda, el greenwashing, ¿no? Solventamos un poco esa parte de que nosotros somos magníficos y estamos haciendo las cosas bien, pero eso ya no cala y la gente joven lo tiene muy claro y está, de hecho, pues eso, aprovechando este impulso de cambio, porque al final estamos en un momento, yo creo que en un momento muy revolucionario socialmente Sí, y ya no se permite los mirar arti- hacia otro lado eso. y hay que tomar responsabilidad de lo que se hace, ¿verdad? Sí, y sobre todo lo que ya no vale es lo artificioso, lo artificial, Eso lo es, que no es genuino. No eso vale es, porque hoy en día es fácil desmontar una fake news o un bulo o una campaña de marketing que te viene a contar algo que no es real. Entonces, eso es. la ciudadanía está desarrollando un pensamiento crítico, que eso es Mm, maravilloso. fantástico. Entonces, ese pensamiento crítico hay que impulsarlo y ese pensamiento crítico significa que queremos las cosas de verdad. No nos vale Mm, cualquier cosa. eso. Con lo cual, una empresa que quiera hacer algo, que lo haga de verdad. Aunque lo haga poco a poco y paso a paso, porque no puede pasar de 0 a 100, no puede, Claro. pero que no venga el greenwashing o el pinkwashing o lo que sea, no, que lo haga de verdad Sí. con la dificultad que tenga y reconociendo las fases en las que se encuentra, pero por lo menos que lo haga con esa conciencia, con esa autenticidad de querer hacerlo, no solo porque me lo están pidiendo, sino porque sale de mí hacerlo. Eso es. Entonces, esas empresas cuando abordan, cuando abrazan esta evolución, este cambio, esta transformación, es maravilloso. Y para mí, mi máximo reconocimiento a esas empresas que tienen la dificultad y lo siguen intentando. Mm, Sí, que totalmente. porque no es fácil y claro, pues para eso hay que ir avanzando paso a paso, pero no hay que dejar de hacerlo. Ujú. No, efectivamente es un reto porque ahora mismo estamos en un momento de muchísimos desafíos, muchísimos retos en todos los planos, ¿no? A nivel económico, político, de negocio internacional, a nivel nacional, o sea, hay muchísimos planos y muchos campos abiertos, ¿no? Quizás un poco retomando con lo que comentábamos antes, como cuando yo me escucho, cuando yo me centro, estoy como cerrando un poco el foco para estabilizarme. A mí me gusta hablar estoy buscando un equilibrio para que todo ese ruido externo, porque en el día a día me llega tanta información, incluso a veces exceso, ¿no? de información y eso acaba comiendo mi energía del día, ¿no? Entonces, ¿qué necesario es pausar un ratito del día precisamente para buscar ese foco interior y escucharme, ¿no? Y desde ahí ver lo que surge, lo que aflora y tomar buena nota de ello porque suelen ser cosas potentes y sumamente interesantes. Siempre nos dan una pista de por dónde podemos empezar a tomar una decisión. Y luego también ampliarlo y ver un poco qué está ocurriendo en la sociedad y qué me está pidiendo la sociedad en eso que decíamos desde el principio de la charla, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en todo esto? Y si yo Fíjate. esa parte la ejerzo, dime. Mm. No, perdona, que iba a decir que es que precisamente eso suele ser una cualidad muy habitual en los directivos de las empresas, porque tiene que ver con priorizar, Eso es, con discernir qué es lo que sí toca y qué es lo que no toca. Tiene que ver claro. con ser consciente de cuál es la estrategia y, por tanto, qué gestión operativa tenemos que poner en marcha. Es decir, no podemos estar por inercia gestionando, haciendo actividades, no, hay que Claro, priorizar. No podemos hacer todo de todo ya. Eso es lo que muchas veces hemos querido como directivos, pero eso es inviable. imposible. Entonces, por eso también las empresas que están acostumbradas a gestionar y a gestionar bien, con foco estratégico, son las que tienen ese poder y esa capacidad de ir haciendo este movimiento. Como digo, porque Ujú, forma parte de esas cualidades habituales que ponemos a funcionar en las empresas. ujú, sin duda. Y ahí entra el desafío de la persona que lidera. Porque muchas veces, antes decía, sí es verdad que la persona que tiene un cargo de responsabilidad, evidentemente está en una posición que le da permiso,
pero no debemos de confundir eso con ejercer un estilo de liderazgo que sea realmente saludable, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo también consciente de cómo yo estoy liderando y dónde me voy a concentrar, ¿no? ¿Dónde están los principales desafíos en ese sentido, verdad? Sí, ahí también yo diría que podemos dar gracias a que hay muchas personas con esa inquietud y ese compromiso de mejorar y de aprender su estilo de liderazgo, de aprender estilos de liderazgo que sean realmente inspiradores, transformadores, basados en la confianza, con cualidades también, digamos, en femenino, que tengan que ver con la generosidad, con la empatía, con cualidades de colaboración, un liderazgo que realmente tenga ese foco en el bien común, ¿no? Un liderazgo así que se puede aprender, se puede practicar y se puede ir avanzando por él. Cada vez son más las personas que lo están abrazando, lo están acogiendo y lo están poniendo en marcha. Y es que además yo, con la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años, es el más exitoso para el Totalmente. desempeño de las organizaciones, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Integrar lo femenino, que ahí tenemos a Mercedes Bray, que nos acompaña también hoy en esta conversación y bueno, es la gran impulsora de trabajar este tipo de liderazgo, de conectar la esencia femenina y masculina, ¿no? Que todas las personas tenemos y que podemos desarrollarla y trabajar. A mí lo que me gusta de esto, Roberto, siempre lo digo, y lo que me fascina de nuestro trabajo es que al final existen recursos, existen herramientas que no las aprendemos a lo largo de nuestra etapa educativa. Nadie en el colegio nos ha enseñado a desarrollar este tipo de recursos. Llegamos a la universidad y tampoco encontramos estos recursos a nuestra disposición. Pero cuando entra en juego una persona, por ejemplo, como es en tu caso, esa inquietud de querer ir un paso más allá y querer observar dónde realmente yo me quiero posicionar en mi vida para darle un sentido pleno, ahí se abre un mundo de posibilidades súper rico. Y de repente dices, bueno, es que, claro, ahora llega la neurociencia y nos muestra científicamente cómo esos cambios neuronales tienen un efecto enorme en nosotros. Y la psicología, que llevamos tanto tiempo hablando de cómo desarrollar herramientas y que afortunadamente, como cualquier otra profesión, cada día como profesionales seguimos aprendiendo de cuáles son los recursos que ahora mismo se pueden utilizar. O cuando hablabas antes de alguna de las cosas que has estado haciendo en el enfoque sistémico, hablamos de los equipos, de los entornos. O sea, hay tantas cosas, tantas herramientas, tantos recursos a nuestra disposición que incluso resulta a veces difícil discernir y elegir, pero yo invitaría a empezar de algún modo por esa exploración, por esa autoindagación y a partir de ahí la misma vida te va poniendo a las personas en el camino para seguir aprendiendo y desarrollándote. ¿Qué opinas, Roberto? Que ahí es fundamental esa curiosidad individual y ese querer Eso aprender. es, Ese, eso es. en el fondo es humildad, porque el que quiere aprender es porque sabe que no sabe nada, como dijo Sócrates, ¿no? Uh Entonces, -huh. esa parte de tener conciencia de puedo seguir avanzando, puedo seguir aprendiendo y lo hago activamente y le dedico tiempo. Eso es. Como así como dedicamos tiempo, pues elegir la comida que comemos porque nos queremos cuidar o hacer deporte porque quiero ejercitarme físicamente. Exacto. Pues a nivel, digamos, intelectual o de cualidades, que pueden ser de liderazgo o incluso funcionales, de gestión económica de las empresas o cualquier tipo de gestión, pues hay que practicar, hay que aprender, hay que formarse. Yo soy un firme convencido de que así es como realmente evolucionamos, porque aprendes de la experiencia de otros, aprendes de los errores de otros, de los tuyos propios también. Entonces, aprendes, pones en práctica cosas y así es como realmente hacemos esa evolución. Si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera siempre, no hay evolución. Como mucho podemos ser más eficientes, pero no hay evolución. Entonces, esa parte de curiosidad individual y el movimiento proactivo de querer aprender es fundamental. Sí.
sin Y como duda. bien dices, hay multitud de recursos, Sí, multitud de oportunidades para aprender y para seguir avanzando, cada uno por el camino que tiene que avanzar, porque cada uno tiene un camino distinto, sin lugar a dudas. sin duda. Sin duda, y cuando te escuchaba decir, porque muchas veces, bueno, tú dices, una persona tiene 25 o 30 años de experiencia, pero claro, si has repetido durante 30 años lo mismo, o sea, la experiencia es dudosa porque has hecho muchas veces y por repetición puede ser que hayas escogido alguna experiencia, pero evidentemente te estás perdiendo esa mente de aprendiz tan sumamente importante que al final es lo que te da la posibilidad de estar curioseando lo que pasa a tu alrededor. Pues Roberto, para mí un placer compartir contigo inquietudes, reflexiones, experiencia personal propia, que eso me parece sumamente importante, de un valor añadido absoluto, y la generosidad de quererlo compartir aquí en este libro, El Club de los Directivos Inquietos, que recomiendo absolutamente porque es una herramienta para discernir. Te sirve mucho Sí, para hacer ese ejercicio también de discernimiento y de reflexión. Y para terminar y cerrar esta magnífica conversación contigo, Roberto, eh, ¿qué te gustaría, aunque ya has estado compartiendo a lo largo de la entrevista, pero qué te gustaría, qué legado, qué te gustaría dejar como huella de tu paso por aquí? ¿Qué te gustaría que quedara? sí, dicho de un modo sencillo, diría, pues me gustaría dejar un mundo mejor, ¿no? Que puede parecer pretencioso, pero si lo voy concretando un poco, a mí lo que me gustaría es ir ampliando esta visión que tengo yo de que en las empresas hay actividades para ganar dinero y también hay espacio para hacer cosas aún más grandes. Me gustaría dejar Qué esa bonito. huella de haber contribuido a empresas, empresarios, directivos, líderes, a ayudar a que sus trabajos, el desempeño de sus actividades, sea en este sentido buscando ese mundo mejor, que tenga un propósito que no sea algo individualista, egoísta, algo económico, no, que trascienda y que vaya un poquito más allá. Y ojalá mi huella vaya en esa línea de ayudar a otros a que así sea, que vayan haciendo su propio camino y todos los caminos en esa dirección de trabajar por un mundo mejor. Pues sin duda estás trabajando para ello, estás en ello y yo por eso te doy la más sincera enhorabuena. Y ha sido un placer, siempre un placer conversar contigo, agradecida de que hayas querido compartir esta conversación. Como te decía, sin duda se va a quedar esa huella plasmada porque, bueno, ya estás trabajando para eso y para ello, así que Pues enhorabuena, un placer compartir muchas contigo. gracias. Muchas gracias, Karina. Para mí también ha sido un placer conversar contigo, siempre lo es. Entonces, esta vez queda grabado y esperemos que otras personas también lo disfruten. Y nada, pues como decimos, sigamos entre todos Eso trabajando es. por un mundo mejor. Muy bien, dejando esa huella Eso positiva en el paso por el es. planeta. Muchas gracias, Roberto. Un Gracias abrazo. a ti, Karina. Un abrazo. Un Adiós. Adiós. abrazo.